Bien, buenas tardes, profesores. Mi nombre es Catalina García, soy estudiante de la carrera de Tecnología Médica con mención en Bioanálisis Clínico, Hematología y Medicina Transfuncional en la Universidad Central de Chile. En esta presentación, entonces, hablaremos acerca de lo que es nuestra condición de salud escogida. En este caso, hemos escogido la enfermedad renal crónica, la cual es una enfermedad entonces que se presenta actualmente como una condición de salud. Bien, como para contextualizar el caso, digamos, tenemos que entender primero que la enfermedad renal crónica constituye un problema de salud pública a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad que con el tiempo ha ido en un progreso, en un aumento por distintos factores. En este caso, por ejemplo, se cree que la enfermedad renal constituye un aumento por el sentido de que se da como consecuencia de principalmente enfermedades crónicas no transmisibles como son la hipertensión y la diabetes, que estas enfermedades se dan principalmente en la población mayor. También se cree que esta enfermedad también ha ido apareciendo porque como ya la población con los años ha cambiado, es decir, se ha ido envejeciendo más, se han ido generando entonces estas enfermedades no transmisibles, se ha ido manteniendo en el tiempo, por lo tanto, estos pacientes, la mayoría de estos pacientes que presentan enfermedad renal crónica son personas mayores, las cuales ya vienen con una diabetes o hipertensión de larga data. Por lo tanto, esto se ve tanto en Chile como en el mundo, como lo podemos ver en los gráficos que vemos a continuación, los cuales muestran los factores de riesgo principalmente que hipertensión y diabetes, y, y cómo ha ido en aumento, por ejemplo, los pacientes que han tenido que entrar en terapia de sustitución renal, que tanto es en hemodiálisis como peritoneodiálisis. Bien, recordemos que esto también se da tanto en Chile como en el mundo. Podemos ver en la tabla de abajo que es cuánto es la prevalencia de enfermedad renal crónica en España también, para que no vean solamente en Chile. Bien, y ese es un número bastante alto. Pero que finalmente hablemos, ¿qué es la enfermedad renal? La enfermedad renal entonces es una condición, es una enfermedad donde ocurre principalmente en el riñón. Este riñón sano en sus funciones normales comienzan a decaer, y esto es porque debido a las patologías como el que yo había mencionado, hipertensión y diabetes, generan un daño en lo que es en el filtrado glomerular. Por lo tanto, este glomérulo ya no comienza a filtrar correctamente, generando entonces daño en el parénquima y generando daños principalmente en todo lo que es la estructura renal. Por lo tanto, el filtrado se comienza a perder y ya no hay una correcta eliminación de las toxinas de nuestro cuerpo. Recordemos que hay toxinas que se eliminan por la orina y estas ya no son eliminadas correctamente. Como pueden ver en la tabla derecha, hay una tabla que dice filtrado glomerular y albuminuria. Esto es una tabla de clasificación de los pacientes con enfermedad renal, que es una tabla que establece la guía Cádigo del año 2012, en donde a estos pacientes con daño renal se les va evaluando el daño renal, y este daño renal se subdivide en 5 etapas, del 1 al 5, en donde principalmente podemos ver que mientras más se acerca hacia la zona roja de la tabla, se considera a estos pacientes como pacientes ya que tienen un fallo renal bastante alto. Por lo tanto, ya eh, en etapa 4 con albuminuria aumentada mayor a 300 miligramos gramos, o incluso ya ahí se considera entonces como paciente considerado para sustitución renal, es decir, para terapias como hemodiálisis o peritoneodiálisis, o también en su trasplante renal. Bien. Principalmente entonces a estos pacientes actualmente están garantizados mediante, no, tenemos la documentación con la que trabaja actualmente la salud en Chile,
que es para todas las normas en donde están garantizadas la atención a este tipo de pacientes y cómo se deben tratar y cómo se deben considerar al momento de hacer un tratamiento. Tenemos la guía clínica, entonces, de insuficiencia renal, que es la base de todo, que establece todas las normativas, los parámetros, cómo yo debo clasificar a mi paciente y cómo le puedo yo garantizar una atención a ese paciente. Ya las guías tanto de trasplante renal, hemodiálisis, peritoneodiálisis, que son las terapias de sustitución renal, para la que están considerados estos pacientes, eh, se hace necesario entonces recordar cómo es el ingreso, el cual ya vamos a explicar a continuación, y las normas técnicas también mediante GES, mediante la ley 19.966, que es la norma GES, la cual esta ley garantiza entonces la atención a estos pacientes. Bien, lo vamos a explicar ahora a continuación. La atención que se le da a estos pacientes principalmente entonces para garantizar y darle una atención de calidad, ya recordemos que para poder tener acceso al GES, es decir, a las garantías especiales de salud donde yo pueda garantizar que mi paciente tenga una terapia de sustitución renal, tenemos que primero, el paciente debe estar acogido entonces a un sistema de salud, ya sea puede ser FONASA o puede ser ISAPRE, no importa si es público o privado, el paciente tiene derecho a tener acceso a esta terapia. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo explican acá los gráficos? Se sospecha de la condición del paciente, se atiende ya sea en su centro médico o en un CESFAM, en el caso de la salud pública, se realiza un diagnóstico en donde ya se le toman los exámenes, se realiza un diagnóstico y principalmente ya cuando se determina a través de estos exámenes anteriores que este paciente tiene enfermedad renal y necesita terapia de sustitución renal, es derivado entonces para la atención y sería parte dentro de la garantía en salud. Principalmente como yo le doy el acceso, le damos acá la garantía de acceso, la garantía de oportunidad y una protección financiera. ¿Cómo le damos el acceso? A través de un sistema de salud, ya sea FONASA o ISAPRE. El acceso, la garantía de oportunidad es yo darle la oportunidad a través del tratamiento, es decir, cómo yo lo puedo ingresar al sistema. En este caso, desde la confirmación diagnóstica, bien, se considera 90 días para considerarlo hemodiálisis, ¿ya? Y desde la indicación médica cuando se diagnostica son 7 días. Por lo tanto, eh, también ahí está todo considerado. Y por supuesto también una protección financiera, como había mencionado, en la cual el paciente genera un pequeño copago para los principalmente que tienen FONASA-B o ISAPRE, un 20%, los demás es gratuito. Para IB es gratuito, no paga nada y FONASA se paga solo el 10%. Bien, acá las garantías que yo le había mencionado de acceso, de oportunidad y de protección financiera se encuentran detalladas en estos cuadros específicamente, ya donde ustedes pueden ver en detalle qué es lo que constituye cada una, con cada uno de sus precios y todo. Bien, pero para que yo poder garantizarle a mi paciente, en este caso que está en sustitución, en terapia de sustitución renal, porque estos pacientes, recordemos, ya están con un daño renal nivel 4 o 5, en este caso etapa 4 y 5, que son los que ingresan a este programa, son los que principalmente están considerados acá. ¿Cómo yo puedo medir cómo puedo medir que en este caso sea efectivo mi atención, sea efectiva mi porcentaje de atención? En este caso lo podemos medir con indicadores. Y estos indicadores nos pueden, por ejemplo, lo que es infaltable y lo que es importante acá, por ejemplo, tenemos la cantidad de dializadores con mantenciones preventivas en una unidad de hemodiálisis. Creo que se hace necesario e indispensable porque estos pacientes son dependientes de los dializadores y son terapias que son constitutivas de día por medio, por lo tanto está en constante funcionamiento y no puedo permitir que no tenga su mantención preventiva. Por lo tanto, consideramos importante como indicador
estar en constante mantención las maquinarias de los dializadores, considerado un umbral del 95%, por supuesto, y también la cantidad de exámenes de creatinina, porque la creatinina nos ayuda a medir lo que es el daño renal. Por lo tanto, ir evaluando constantemente cuántos exámenes de creatinina se le realizan a estos pacientes, ya cada 3 meses, bien, de acuerdo al universo total de exámenes realizados. ¿Cómo yo puedo realizar una mejora en esto? ¿Y cómo yo puedo estar constantemente evaluando esto? Siempre considerar y contar con un personal capacitado para, para que el personal no haya malos procedimientos, no se genere un inconveniente de que pueda haber algún daño que se le pueda generar a este paciente. La maquinaria con las mantenciones preventivas, por supuesto, como le mencionaba, esto es indispensable en la maquinaria para este tipo de pacientes y, por supuesto, generar siempre el ambiente más cómodo al paciente porque son terapias que son de largo rato, son aproximadamente 4 a 6 horas en constante proceso, por lo tanto el paciente debe estar en un ambiente cómodo. Bien, y como para ir finalizando la presentación, creemos necesario entonces velar por una óptima salud, prevenir y diagnosticar a tiempo, lo que se hace fundamental para que la salud pueda ser de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que se hace necesario ver la raíz, como vemos que la raíz del problema para evitar llegar a la que es la enfermedad renal es tratar el paso previo, que es las enfermedades no transmisibles, para que en sí el no sea un desgaste en salud. Bien, como para reflexionar un poco, tenemos dos frases célebres, una que nos ha dicho Thomas Fuller, de un historiador inglés, que dice, no valoramos la salud hasta que llega la enfermedad. Y eso es verdad, porque finalmente cuando los pacientes ya llegan a esta condición de enfermedad renal, se ven incapacitados muchas veces de poder seguir con su vida normal. Bien, y como nos dice Mahatma Gandhi, es la salud, es el bien más preciado y no el oro o la plata. ¿Ya? Si no tenemos salud, no podemos disfrutar de todas las otras cosas que tenemos eh, alrededor, en este caso. Bien, muchas gracias y esa es mi presentación.